Bueno, sí, buenos días. Como les decía, la costumbre, como el hermano Raúl decía, nos invitaron aquí a la congregación de Aposento Alto Suba. Venimos de la congregación de Aposento Alto también, noroccidente, y allí, por situaciones de post-pandemia, nos reunimos en las tardes, entonces ya es la costumbre. Pero también suele pasar que cuando estoy allá, entonces digo buenos días, porque se viene ahí, ¿no? Es algo así como de esa memoria del momento que se le va a uno, ¿no? Y hablando de memoria, sí, me quebró mucho cuando el hermano Raúl empezó y dijo, bueno, vamos a entonar un himno. Y el himno que se entonó, ¿cuál es? El primero, vine a alabar a Dios. Y ese es uno de los himnos antiguos y que a mí me ha marcado mucho, porque dice que Él vino a mi vida un día muy especial. Y ese día yo lo recuerdo muchísimo, muchísimo. Tanto que dentro de poco voy a cumplir 27 años, pero no de edad, sino de haber nacido nuevamente. Y me quebrantó porque dije yo, gloria al Señor por lo que Él ha hecho en mí. Y gloria al Señor porque a través de ese tiempo Él ha transformado mi vida. Pero no solamente mi vida, sino la vida de mi familia. Hoy mi esposa y mi hijo me acompañan, pero mi familia se conforma de 3 hijos, 2 nietas que tenemos con mi esposa. Conocimos al Señor al mismo tiempo, hace casi 27 años. Llevamos nosotros alrededor de 30 años, no conocíamos del Señor. Y bueno, es un motivo de felicidad hoy poderles compartir también esa parte. Entonces, doy gracias también a los ancianos que me invitaron a compartir en esta mañana la palabra con ustedes, y estoy muy agradecido de verdad, y es un privilegio para mí compartir en esta mañana el estudio que ustedes están realizando, ¿no? Entonces, y es el libro de Romanos están estudiando, ¿no? Y están en el capítulo número 13. Y entonces, este libro de Romanos es como una obra maestra de el apóstol Pablo. Y digo que es como una obra maestra porque todo lo que él condensa allí es increíble, porque trae de su vida de antes, que es la que teníamos cada uno de nosotros, a llegar al punto donde todos necesitamos de un Salvador. Y esa es la salvación que él habla, ese es el evangelio que él predica. Y lo predica la iglesia en Roma, donde hay creyentes. Pero él allí no estableció ninguna iglesia. Y eso es algo que uno dice, wow, porque él sí estableció muchas iglesias, ¿no? Como sabemos, pero allí no, más en su corazón estaba el ir allá. Y esto también nos lleva a pensar que el anhelo de Pablo era que de Roma pasara ¿a quién? A España. A España, él quería ir allí para llevar el evangelio. Y gracias a lo que el Espíritu Santo dio a este apóstol, es que hoy también podemos tener las Escrituras aquí para nosotros. Y gloria al Señor por eso. Entonces, recordemos un poco allí de Pablo, cuando en Hechos 9, 15 y 16, en Hechos 9 es su conversión, ¿no? Entonces, él iba camino a Damasco en su caballo y una luz lo impactó y lo tumbó de su caballo, ¿cierto? Entonces, él iba persiguiendo ¿a quién? A los creyentes de ese tiempo, a los seguidores de Jesucristo, pero no era para saludarlos, sino era para darles de baja, para darles muerte. Entonces, allí, Ananías, se le presenta también allí, quien está allí también, recibe visión también, dice, una visión del Señor que le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pablo había caído de su caballo, había quedado ciego, y el Señor envió a Ananías para que después
recobrara su vista. Instrumento escogido me es este. Y también le dice allí que él le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por su nombre. Muchos de aquí llevan varios años caminando, transitando en la vida cristiana y ha tocado padecer por el nombre de Cristo, ¿cierto? Y gloria al Señor, porque es chévere, porque no es de uno, es en Él, es en Él. La carta de Pablo a los Romanos es una explicación de las buenas nuevas sobre la justicia de Dios. Afirma la necesidad universal de esta justicia y su expresión en el Evangelio para la humanidad, sus implicaciones y cómo Dios cumplirá sus promesas, lo cual es digno de confianza. Eso habla más o menos del pasaje rápidamente de los capítulos 1 al 11. Muy rápido, ¿no? Por último, Pablo describe la responsabilidad de que tienen todos los creyentes al poner en práctica esa justicia, la justicia de Dios, no la del hombre. Y eso va a empezar a hablar desde los capítulos 12, que ya empezaron hace 8 días, hasta el capítulo 16. Hace un tiempo el Señor me permitió dictar unas clases de teoría de conducción. Entonces siempre decía a los estudiantes, decía, bueno, qué chévere que quieras aprender, pero ten cuidado, porque una cosa es la teoría, pero otra cosa es la práctica. Y eso nos pasa a nosotros también como los creyentes. Como creyentes, cuando llegamos al Señor Jesús, hay una motivación, hay un anhelo, hay un entusiasmo de llevar la palabra, ¿cierto? Bastante, pero a veces puede menguar. O a veces no sabemos, no nos preparamos bien. Una cosa es la teoría, pero llevar a la práctica es otra cosa. Llevar a la práctica también es atravesar esos padecimientos de salud, de falta de trabajo, de pronto alguna muerte. Son muchas las circunstancias que pueden pasar alrededor de los años que vamos caminando con el Señor. Entonces, tengamos en cuenta esa ilustración allí, y esto es lo que está enseñando a partir del capítulo número 12. Como creyentes, entonces allí a partir del capítulo 12, porque lo que está hablando al principio de la teoría y la parte de cómo la persona se salva, y ahora ya que eres algo bueno, ahora aplícalo a tu vida. ¿Cuál sería entonces la responsabilidad nuestra? ¿Cuál sería el comportamiento que como hijo de Dios ahora debo de tener? ¿Sí? Y el capítulo 12 va a hablar de una relación. Y en el capítulo 12 empieza con una relación con Dios. Por eso dice, os ruego pues hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nos dice, no os conforméis a este mundo, no nos amoldemos a este mundo. Y esto es lo que nosotros trabajamos día a día. Pero no nosotros estamos solos. Ahorita la hermana estaba diciendo que era ¿quién? El Espíritu Santo que trabaja en nosotros, transformándonos. Entonces no creas que estás solo, no creas que eres la persona única que dice, yo estoy cambiando. No, si estás cambiando tú en tus fuerzas, revisa, porque no somos nosotros. Es el Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros. En ese capítulo 12, el versículo 3 habla de mi responsabilidad, que no es creerme mejor que los demás. No, Pablo nos habla allí de una humildad. Estoy en el capítulo número 12, qué pena me volví antes de empezar allí. No mire el tiempo. Entonces, y en el versículo de los 4 a 7, hablan sobre ¿qué? Miren ahí, los dones. ¿Por qué los dones? Porque el Señor nos salvó no solamente para que nosotros digamos, tenemos vida eterna y esperar ese día. El Señor ha colocado a través de su Espíritu Santo dones y habilidades. ¿Para qué? Para el servicio
de la iglesia, de la congregación donde nos reunimos. Si tú llevas varios años aquí, si llevas pocos años, ten presente eso. Nos salvó para que nosotros sirvamos, para que pongamos esos dones para edificación de la iglesia. Después, en relación con la sociedad, y habla sobre, del versículo 9 al 21, el amor hacia los demás. Y así llegamos entonces al capítulo número 13, y entonces estamos hablando de una relación, ¿no? Entonces una relación con Dios, una relación consigo mismo, una relación con la iglesia, una relación con la sociedad. Ahora, en el capítulo número 13, va a hablar de algo que nos gusta a nosotros: la relación con el gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted con el gobierno? ¿Bien? ¿Sí? Aquí no vamos a hacer proselitismo, no vamos a hacer campañas de votación, nada de eso, pero vamos a ver qué es lo que el Señor quiere mirar allí de eso. ¿Qué quiere Dios que aprendamos en cuanto a este asunto? Los invito a que vayamos entonces ahí a Romanos capítulo 13. 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, versículo 5, es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana que nos permite reunirnos aquí como parte de esta Iglesia Universal. Gracias porque tú nos das, Señor, en tu palabra, el querer, Señor, nosotros seguirla, Señor. Agradecemos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obra en nuestras vidas, porque esto no está en nosotros. El obedecer, Señor, el someternos, no está en nosotros. El mantenernos sujetos, Señor, no está en nosotros. Y gracias, Padre, por tu palabra que hoy nos habla, Señor, y que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, que seas tú tocando nuestros corazones y dándonos a entender, Señor, y a hacer en obediencia lo que tú quieres que hagamos. Para tu gloria te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el título que le coloqué a este mensaje es Aplicando y Obedeciendo al Llamado. Aplicando y obedeciendo al llamado. El capítulo 13 es un capítulo muy importante que trata sobre la relación entre los cristianos y el gobierno. Cuando leí, en algunas palabras hice énfasis fuerte, porque en
En la escritura, cuando nosotros la leemos, tenemos que tener en cuenta las palabras. Hay unas palabras que son verbos que le dicen, bueno, salte, tú saltas, pero hay unas palabras como dice, sométese. La primera palabra que aparece ahí, y es muy importante. Sométase es un verbo, pero es un verbo imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no está dando una opción de que si quiero, lo hago, pero si no, bueno, está bien. No, está diciendo esto es lo que manda el Señor. Sométase. En el bosquejo que vamos a hacer también de estos pasajes, para hacerlo un poco más cortico, vamos a mirar entonces la relación entre la autoridad de Dios y nuestros deberes, de los versículos 1 al 7. La relación entre la autoridad de Dios y nuestros deberes. Después vamos a ver de los versículos 8 al 10, el amor, un mandato de Dios. Y por último, el tercer punto, puede ser que a la una alcancemos a terminar, obedeciendo al llamado, de los versículos 11 al 14. Entonces iniciamos con la relación entre la autoridad de Dios y nuestros deberes. El creyente y el gobierno. Para llegar a entender esto mejor, es importante aclarar que el sometimiento no es algo natural en la humanidad. ¿Has notado eso? ¿Sí? No está dentro de nuestra voluntad de hacerlo. ¿Tú crees que sí? A mí me cuesta. Pues es una consecuencia, y ahí nos devolvemos al principio, a Génesis, es una consecuencia de la caída. No es que estamos echándole toda la culpa allá, pero es eso. La caída, el pecado, trastornó todo la naturaleza. Otra de las cosas que vamos a mirar aquí es que no juzgamos dependiendo el estándar del hombre. No miramos a la izquierda, ¿sí? Ni a la derecha. Depende de donde esté tu cónyuge o donde esté la persona con la que viene. Porque normalmente estamos diciendo, no, la mujer que me diste, ¿no? Como Adán, ¿no? El gobierno que me diste, los hijos, no es así. El estándar con el cual debemos medirlo, y eso es para que lo tengamos bien presente, no es el nuestro, ni el de algún otro, sino el de Dios. Y allí, en estos estándares y en estas lecturas, como en todas, vamos a mirar los principios que Él ha establecido, por los cuales nosotros debemos seguir. Hermanos, hay una fuente de donde vienen las autoridades. Esto es lo que Pablo recibió por el Espíritu Santo y lo explica acá. Hay una fuente. Entonces, sométase, lo que estamos viendo en el versículo número 1, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, sométase, como está diciendo, es un verbo imperativo, ¿no? Es una orden. Entonces, esta palabra viene del griego que dice hipo, que es debajo, y tazo, que significa poner en orden, organizar o establecer. La palabra griega para someterse es cuando una compañía de tropas se estaban organizando para la formación bajo el liderazgo ¿de quién? De su comandante. Era un término cuando iban a desfilar o cuando iban a formarse. ¿Alguno aquí prestó servicio? Y cuando los llamaban a hacer filas, ¿qué hacían? ¿Se quedaban durmiendo? ¿Por qué no, no? Si no, sí, a veces dice Willy. Uy, me imagino cómo voltearía. Entonces, es poner en orden, es organizar, pero estar abajo, debajo, al mando, sobre el mando de alguien superior, ¿no? Pero también aquí dice que sométase, ¿quiénes? Toda persona, está hablando a todo el mundo, Sométase todas las personas a las autoridades superiores. En el tiempo en el que Pablo estaba escribiendo también, esta iglesia, así como algunos hermanos ya lo explicaron antes,
la carta, Pablo la escribió en Corinto. Él estuvo allí un tiempo viviendo y allí fue donde él comenzó a hacer esa carta. Y en el tiempo de Pablo y en el tiempo del Señor Jesucristo había unos grupos. ¿Ustedes se acuerdan? Estaban los herodianos, estaban los judíos, ¿cierto? Y estaba un grupo que eran los rebeldes. ¿Quiénes eran? Los celotes, sí, los celotes. Y había dentro del grupo del Señor Jesucristo, había uno de ellos que aparece en las Escrituras. ¿Quién era? Simón. No Simón Pedro, sino Simón el celote, ¿no? Entonces, este hombre era de ese grupo revolucionario. Hoy se podría decir que eran de la guerrilla, simplemente así de sencillo. Sí, eran revolucionarios. Entonces, ellos no reconocían ningún rey, sino a Dios. Ellos creían en Dios y sabían y tenían todo en claro, pero no reconocían el gobierno humano. Ellos no querían ni pagar impuestos. Algo parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? Todos tenemos una autoridad superior, ¿cierto? Los niños no están acá, pero tienen una autoridad en la casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia. Dios ha establecido en la humanidad 3 instituciones. Él instituyó la familia, ¿cierto? La familia en Génesis 2, cuando estaba Adán y Eva allí en el Edén. Instituyó también el gobierno, después del diluvio. Y también instituyó la iglesia en Pentecostés. Entonces, en la familia, bueno, lo aceptamos, ¿cierto? Decimos, bueno, sí, es mi familia, es mis padres, entonces, listo, yo me someto. ¿Te sometes? ¿Sí? Bien. A la iglesia, ¿qué tal? Los ancianos dicen, bueno, aquí vamos a hacer esto, vamos a arreglar esto, ¿y qué? ¿Ustedes qué hacen? ¿Se revelan? ¿No? Claro que no. Son autoridades, ¿no? Pero ¿qué en cuanto al gobierno? Vuelve otra vez, ¿no? Vuelvo y digo, no estamos haciendo elecciones aquí, que ya pronto vienen, pero el Señor trae esta palabra para nosotros hoy. Entonces, Dios instituyó entonces el gobierno después del diluvio, ¿no? Eso fue el pacto que hizo con Noé después de que salieron del arca. Y entonces allí en Génesis 9:6 dice que Dios explica una nueva administración en la que dice que quien derrame sangre humana, su sangre será derramada también. En este mandato Dios otorga su propia autoridad a la humanidad para imponer el juicio por asesinato. Con ello establece allí un gobierno. Las instrucciones específicas de Génesis 9:6 hacen la relevancia al valor de la vida, porque la humanidad está hecha a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Y la responsabilidad humana es de garantizar la protección de esta vida humana. Pablo nos dice expresamente a esa clase de autoridades que lideran y que gobiernan en esta carta. Y nos dice que, el versículo número 2, el por qué debemos someternos o sujetarnos a ellos. Entonces, este por qué, entonces, así como hay estos verbos imperativos, hay también esas palabras que son causa o razón, ¿sí? Entonces son conectores, llaman las escrituras. Entonces en este conector dice ¿por qué? ¿Por qué lo debemos hacer? Dice el versículo número 2. Perdón, el versículo número 1. Porque no hay, sí, exacto, gracias hermano, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad de parte de Dios. Y yo pensé que es que, como yo soy creyente ahora, entonces ellos ya no tienen nada que ver conmigo. Bueno, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios establece a los líderes de una nación. ¿Ustedes recuerdan allí a José? En el Génesis también. Entonces, bueno, resulta que José fue vendido por sus hermanos y pasó una serie de adversidades increíbles, ¿no? Pero Dios lo usó porque él fue el segundo después de Faraón, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el pueblo, para que su pueblo, el de Dios, viviera.
pero no siempre están para bendecir, ¿cierto? A la gente. A veces es para juzgar también. La autoridad de Dios también hace que sea para juzgar. Y para juzgar a la gente, o preparar a la nación para un juicio. Entonces, ahí vemos cómo Dios envió a los israelitas 400 años, y como ya haya sido establecido en Génesis 15:13, que Dios había dicho que Abraham, que la descendencia moraría en tierra ajena y sería esclava allí. Y le reveló el futuro a Abraham. El plan de Dios incluiría mandar a los judíos a Egipto durante 400 años. En cuanto al por qué se nos da alguna información en el contexto de este versículo 14 y 16, mirando allá el pueblo de Israel, la nación de Israel, allí en Egipto, dice: más también la nación la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Con gran riqueza. Y esto fue lo que pasó. El pueblo de Dios salió de allí, ¿cierto? Y salió con gran riqueza. ¿A dónde? A la tierra que le había prometido a Abraham. Es más, ya volviendo otra vez al pasaje, Pablo, cuando escribió este pasaje, en el tiempo, pues, durante el reinado que él estuvo allí, estaba el Imperio Romano, el cual no era una completa democracia. Y los romanos no eran amigos especiales de los cristianos. Pero aún así Pablo escribió esto, dando la legitimidad a las autoridades que estaban en ese momento allí. También, si pensamos que otra persona padeció bajo la autoridad que estaba en ese tiempo, el Señor Jesucristo, cuando estaba Poncio Pilatos allá, ¿no? Entonces, estos gobernadores no eran buenos, pero ellos aceptaron allí esa autoridad, ¿no? Tanto en Pablo como en el Señor Jesús, no vemos que ninguno de los dos negaron o impugnaron la autoridad. Son varios los ejemplos que podemos hallar en las Escrituras, y todo esto resume algo que es muy importante, hermanos, y no se nos tiene que salir tampoco aquí de la cabeza. Recordemos que Dios tiene un plan, y su plan es eterno, y tiene un propósito con todo esto. Entonces, ¿quién coloca las autoridades? ¿Quién las establece? Porque es el plan de Dios, no el nuestro. Él tiene un propósito. No se nos olvide eso nunca. ¿Cuánto necesito yo recordarlo? A través del tiempo Dios ha tenido el control. Él ha permitido diferentes líderes, tanto buenos como no tan buenos. Otra cosa que podemos ver aquí es lo que conocemos como la soberanía de Dios. Y Él hace todo como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Él es el creador. Él es el dador. Él quita y Él pone, dice. Versículo número 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, si los gobiernos tienen la autoridad dada por Dios, ¿nosotros qué debemos de hacer? Sencillo, ¿no? ¿Necesita esto más explicación? Vamos a darle. Ojo, porque si es así, debemos obedecerlo porque son establecidas por Dios. Pero, unos dirán: ay, Giovanni, ¿usted no ha leído Hechos? Cuando estaba Pedro allí y Juan ante el concilio, ¿qué pasó? Que el concilio les dijo, después de que el Señor Jesús ya había ascendido, les dijo: ustedes, por favor, no vuelvan a hablar de ese hombre, de Jesús. Entonces, no es que la Biblia esté contraponiendo o se esté confundiendo, ni nos esté confundiendo, pero Dios ha establecido las autoridades, pero a menos que nos ordene hacer algo opuesto, contrario a lo que Dios ha ordenado, esto no lo debemos hacer, ¿cierto? Allí en Hechos 4:19, Pedro y Juan respondiendo les dijeron al concilio: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios, dice. Imagínense cómo quedarían estos hombres. Como que, uy. Versículo 20 dice, porque de Hechos 4, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esto es lo que nosotros también tenemos que hacer. No podemos dejar de decir lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Más adelante en Hechos 5:29, después de que les habían prohibido, adivinen qué hicieron ellos. Se fueron y dijeron, bueno, no, sí, aquí no, porque para qué nos azotan, nos van a dar palo aquí. No, ellos siguieron hablando lo que habían visto y lo que habían oído. Respondiendo Pedro, Hechos 5:29, y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Ojo, esto no es una causa para justificar que nosotros no hagamos ciertas cosas, que ahorita ya las vamos a ver. Y lo que debemos entender es que hay cosas que el Señor nos ha pedido como iglesia que hagamos. Y eso es anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿A dónde? A todos lados. ¿A cuántos? A todos los hombres. Entonces se nos ordena obedecer a Dios antes que al hombre. La segunda parte de este versículo, ya volviendo a Romanos 13, dice que los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Dios utiliza las autoridades del gobierno como un control sobre la tendencia a hacer lo malo. ¿Para qué? Para traer orden. Como creyentes no debemos usar la gracia dada como una licencia para no cumplir con las normas establecidas por las autoridades. Al contrario, debemos ser como ejemplo para los otros, los que no conocen al Señor. Versículo 3 y 4 habla entonces sobre las autoridades del gobierno y su trabajo. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Cuáles son sus funciones? Entonces dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿A qué se refieren por lo menos los magistrados y autoridades? Aquí dice magisterio, magistrados, autoridades y servidores, versículos del 3 al 4. Se refiere a los que ejercen o tienen poder de autoridad en los gobiernos. Reyes, si hay monarquías, presidentes, alcaldes, magistrados, todos los que ejerzan autoridad. Adivinen quién está allí. Alguien al que de pronto huimos. A los policías, ¿no? ¿No les sueñan los policías? Entonces estamos hablando de las autoridades de tránsito. Entonces, William, como no maneja, ya me acabo de confesar, entonces él no tiene problema con eso, ¿cierto? Pero los que manejamos, entonces, ¿qué hacemos? Nos pasamos el semáforo en rojo y hoy por hoy acuérdense que hay cámaras, ¿no? Nos están vigilando y le mandan su fotocomparendo ahí al correo electrónico o ahí a la portería de la casa, o se lo colocan ahí por debajito de la puerta. Entonces, recordemos que el propósito de las autoridades es que servir al bienestar de la ciudadanía manteniendo el orden y castigando al que hace lo malo. Entonces, cuando nos llega el comparendo, ¿qué hacemos? Ir a pagarlo. ¿Cierto? Lo apelamos y salimos perdiendo porque nos toca pagar más. Puede que no lo veamos de esta manera, pero recordemos, o sea, puede que yo tenga mi pensamiento con referente a la policía de tránsito, a la policía civil, pero recuerda que lo que estamos viendo era lo que le estaba diciendo al principio. ¿Cuál debe ser nuestra medida? El estándar de quién? De Dios, el estándar de Dios. No miremos hacia los lados. La idea aquí es que los cristianos deberían ser los mejores, deberíamos ser los mejores ciudadanos ¿de qué? De todos. En el versículo 3 al final dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y esto es como una regla general. Usualmente, pues, sí,
a veces vemos que esto pues no se cumple, ¿no? Dice, ay, pero es que yo hago todo lo bueno y miren, me pasa una sobre otra. Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, de las autoridades. Ustedes han escuchado el dicho que dice, el que nada debe, entonces no hay de qué esconderse, no hay de qué esconderse. Los que hacen lo bueno no tienen por qué temer a las autoridades, pero si infringen las normas, ten temor. Y este temor no es el que muestra la Biblia de temor a Dios, que es la reverencia, sino el temor del miedo, porque te va a llegar ¿qué? El castigo. Te va a llegar el castigo. Alguien que conduce su vehículo entonces correctamente y tiene todos sus documentos en regla, no tendrá ninguna preocupación de que le vayan a impartir uno de estos compañeros. Al hacer las cosas correctamente recibirá ¿qué? La aprobación de las autoridades. Estos servidores, dice Pablo, y los describe aquí a los funcionarios de gobierno como ¿qué? Como servidores. Ellos tienen un ministerio en el plan y la administración de Dios. Entonces, una de sus funciones es castigar al que hace lo malo, ¿cierto? De tal manera que la autoridad cumple su función en el plan de Dios, controlar el mal. ¿Usted se imagina donde no hubieran policías de tránsito? ¿Cómo sería esto? La locura, donde no hubieran semáforos, donde no hubieran pares, donde no hubieran esas cebras, donde no hubieran esos policías que colocan ahí en las estaciones de Transmilenio. Si así nomás se colan más de un 60%, ¿cómo será si no? Entonces, cuando un gobierno falla en hacer esto consistentemente, también se abre un juicio y la corrección de Dios. ¿Ustedes se acuerdan también, yendo al Antiguo Testamento? Me encanta Génesis, porque es que allí está todo. Dice que hubo un grupo de hombres que se fueron a construir una torre. ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿Y para qué fue? A llegar al cielo. Todo en contra, es que la rebeldía está ahí. Para llegar al cielo. Entonces, dice allí que el pueblo se rebeló. ¿Y qué hizo Dios? Los confundió y los dividió por todos lados, ¿no? El versículo número 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme. El siguiente, ahí dice en el versículo, porque no en vano llevará espada, pues es servidor de Dios. La espada no solamente es un símbolo de poder, parece referirse aquí, dicen los comentaristas e historiadores también, que la espada se refería al poder capital que tenía el gobernante, y hace referencia a eso. En el Imperio Romano los criminales eran ejecutados al ser decapitados. La crucifixión también estaba reservada, pero para los peores criminales de las clases inferiores. Pablo, hablando por inspiración del Espíritu Santo, añade que el Estado tiene autoridad legítima para ejecutar a los criminales. Entonces, es difícil, ¿no? Decirle, ay, pero es que usted no tiene derecho. Bueno, ya nos damos cuenta que sí hay un derecho legítimo. La autoridad está puesta por Dios para corregir, para controlar. Que no lo veamos así es una cosa, pero que está establecida es otra cosa. El sometimiento, como les decía, no es tan fácil, pero hay muchos pasajes, o sea, que hablan sobre el sometimiento que se debe tener nosotros, ¿no? Y Pedro decía también en su primera carta, Pedro 2:13, Pedro 2:13, dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana. ¿Qué tal?
Ahí está. Por causa del Señor, por amor a Él. No nos sometemos por voluntad propia, sino por causa del Señor. Ya sea el rey como superior y a los gobernantes como por Él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Busquemos ser fieles a Dios. No tratemos. Muchas veces dice, ay hermano, pero es que yo trato y trato. Y yo digo, no sé, no trates, busca, porque en tratar nos quedamos ahí en el intento. Pero cuando buscamos hacer la voluntad de Dios va a ser diferente. Busquemos ser fieles a Dios, hombres de buen testimonio, honestos, responsables, que no le dan problema al Estado, que pagan sus impuestos y algo muy importante, que nos dice la palabra. ¿Qué dice la palabra que hagamos con nuestros gobernantes? Y es algo que estamos haciendo ahora en la mañana. Que oremos por ellos. Los versículos 5 a 7 entonces hablan sobre los deberes y responsabilidades del creyente. Nuevamente dice allí, por lo cual es necesario estarle ¿qué? Sujetos. Debemos estarle sujetos, nos dice ahí. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por esto pagáis también, los tributos. Ya pronto vienen las declaraciones, ¿cómo vamos? ¿Ya la hicieron? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos lo que debéis. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Debemos estar sujetos al gobierno, pero no solamente porque decimos, es que si no lo hago, como los hijos, ¿no? Cuando uno les dice, pero no los hijos de ustedes, son los hijos de otras personas que están aquí, bien. Sí, otros hijos, sí. Cuando les dice, hijo, haga esto, y no lo hace. Hijo, hazlo, hasta que le diga, bueno, si no lo haces, entonces te voy a dar 2 varitas. Y entonces el niño comienza a pensar allí, si no lo hago, claro que toca dárselas, ¿no? Porque ellos creen que no es verdad, porque como uno ya le ha pasado 1, 2, como James cuando está jugando fútbol, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿cuántas veces me van a pegar para que usted saque la tarjeta roja? Así nos pasa con nuestros hijos. Entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros no lo hagamos porque vamos a recibir el castigo, sino porque sabemos que es lo correcto delante de Él. Porque reconocemos que Él es nuestra autoridad y que Él ha establecido las autoridades. Dentro de nuestras responsabilidades como creyentes también debemos pagar los impuestos, porque estos recursos en un sentido son un apoyo a lo que Dios está haciendo para cubrir las necesidades de estas personas que sirven, ¿sí? Hablando del orden, de la seguridad, del cuidado, en estas entidades están las policías, las fuerzas militares, la aérea, la marítima, todo lo que tenga que ver con la parte de ejército. También está la Contraloría, también está la Procuraduría. Bueno, hay cualquier cantidad de entidades también que están a cargo de estas funciones, ¿no? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué nos dice Pablo que debemos hacer? Pagar. ¿Usted tiene un carro? Toca pagar un impuesto, páguelo. Usted tiene casa y otra y tiene que declarar, declara. Pero también nos dice ahí que debemos dar respeto y honra apropiado por lo mismo que estamos hablando, porque son autoridades impuestas por Dios. Entonces, cuando nos para el policía, ¿ahora qué hice? ¿No? Y a veces no es lo que nos dice, sino la actitud como nosotros respondemos, ¿cierto? Entonces, el Señor dice, son autoridad y le debemos respeto. Respetémonos. ¿Nos cuesta? Sí, pero recuerden que somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces dice Pedro, por causa del Señor.
hagamos. ¿Ven la diferencia cuando el estándar que miramos no es el nuestro, no es el del vecino y el de la sociedad, sino es el de Dios? Ahí comienza a cambiar. Ahí comenzamos nosotros a transformar, como leyeron hace 8 días, en Romanos 12:2, renovando el pensamiento. Renovando, es una transformación. Y esto no es de un día para otro, hermanos. Esto es de todos los días. Bueno, avancemos. Entonces, bueno, en conclusión de esta porción que estamos hablando de la relación entre la autoridad y de Dios y nuestros deberes, entonces en conclusión tenemos que, así no estemos de acuerdo con los impuestos o con el gobierno, por más que el sistema fiscal sea corrupto, injusto, y aunque creamos que hay cosas mucho mejor hacia donde podrían ir estos recursos que nosotros damos, la Biblia, Dios ordena que paguemos nuestros impuestos y deja claro que debemos someternos al gobierno. El único caso entonces en el que estamos autorizados a desobedecer el gobierno es cuando nos dice que hagamos algo que prohíbe las Escrituras. La Biblia no prohíbe el pago de los impuestos. De hecho, la Biblia nos anima a pagarlos. Por lo tanto, debemos sujetarnos a Dios y a su palabra y pagarlos. En una ocasión, Pablo estuvo frente al concilio testificando y recriminó al sacerdote, hablando del respeto. Recriminó al sacerdote, no sabía quién era él. En Hechos 23:5. Y los que estaban allí dijo, los que estaban presentes le dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y ahí se acordó Pablo y dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hermanos, tanto los líderes de las iglesias como también las autoridades del gobierno, ¿quién las ha instituido? Dios. Y dice que debemos respeto y debemos honra. La segunda parte que vemos ahí, entonces, versículos 8 al 10, el amor, el mandato de Dios. ¿Cómo vamos con el amor? Mientras que tomamos tinto chévere. Entonces, pasar desde el 8 al 10. Dice, primero nos habla de vivir en sumisión. Es que esto va haciendo como un progreso, ¿no? Entonces, no podemos mostrar amor si primero no me someto a Dios, ¿cierto? Porque ¿cómo vamos a mostrar amor si no entiendo que debo hacerlo porque Dios me dice, hágalo porque yo lo hice por ti? Entonces, hablar de vivir en sumisión a los que tienen autoridad, y Pablo ahorita cambia el tema de amar al prójimo. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. Amarás. ¿Ustedes sí recuerdan esa palabra de quién fue? ¿De quién es? Amarás a tu prójimo. ¿Cómo qué? Como a ti mismo. Como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, el amor. Todos tenemos obligaciones que cumplir y debemos responder. Hablando del versículo número 8, no debáis nada a nadie. Entonces, ¿quién tiene que pagar servicios en la casa? Bueno, son obligaciones que tenemos que hacer. Arriendo. Esto es algo que vivimos en medio de nuestra sociedad. Son deudas que debemos ¿qué? Cancelar. Que le subieron al agua. Terrible. Toca poner 2 baldes en la ducha para que reciclar. Apagarle las luces a los hijos, a los nietos. Toca mirar cómo hacemos para que baje, ¿no? Entonces todo esto lo debemos cancelar, pero debemos tener en cuenta que como creyentes de los principios bíblicos sobre esto, no deberíamos también contraer ¿qué? Deudas.
contraer deudas. Y a veces uno le toca, porque si no me endeudo, entonces ¿cómo hago para cambiar por lo menos que el carro, ¿no? Es que quiero tener el carro 2025. No, mentira, no, por eso no lo hagas. No, queremos comprar un apartamento. Como familia, uno se organiza y dice, bueno, mi amor, creo que ya llevamos un tiempo pagando arriendo, ¿por qué no comenzamos a comprar una casa? Bueno, sí, está bien. Pero primero, ¿qué dice la palabra? Siéntese y considere los costos. Considere los costos, a ver si se puede. Nosotros tenemos algo maravilloso, es que nosotros oramos al Señor y le decimos, muéstranos tu voluntad en cuanto a esto, y cuando Él abre las puertas, eso todo es como si nosotros no hiciéramos nada, y la verdad no hacemos nada. En el tiempo del Señor todo es perfecto. Esto es una maravilla, ¿no? Pero entonces debemos de tener cuidado en esto de las finanzas, debemos cuidarnos de las deudas. Entonces, cuando no debemos contraer deudas por cosas no esenciales, cuando no vamos a poder tener dinero para pagar. Entonces, no, es que esto me antojé. A las señoras no les pasa esto, es a nosotros los hombres. O sea, uno se antoja cada rato de algo y uno, bueno, un tarjetazo. Las señoras no, las señoras en esto son muy mesuradas, menos mal, entonces no hay problema, ¿no? Entonces, esto es una responsabilidad financiera personal y de tener en cuenta de vivir de manera que manejemos los gastos que estén de acuerdo a nuestras posibilidades. Y esto de las deudas es bien importante tenerlo presente, porque Proverbios 22:7 dice que el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo de aquel que presta. ¿Cómo la vemos? Entonces, ¿quieres vivir colgado? Entonces, no tomes deudas si no las puedes pagar. La ley de la que habla Pablo en estos versículos, cuando nombra 5 de los 10 mandamientos allí, es la ley de Moisés que fue entregada a Moisés, ¿cierto? Los que conocemos como los mandamientos, ¿cierto? Entonces, la ley incluye los 10 mandamientos y todos los preceptos morales, ceremoniales y civiles que regían la vida del pueblo de Dios y su relación según el pacto que había hecho Dios con el pueblo, ¿no? Pero los 10 mandamientos sabemos que no son 10 mandamientos, ¿no? Son más de 600, son como 613, no estoy. Entonces, pero los 10 mandamientos simplifican todo, ¿no? Entonces, los primeros 4 mandamientos hablan sobre nuestra relación con Dios, pero los siguientes 6 hablan sobre nuestra relación con los demás. Y Pablo afirma aquí que toda la ley se puede resumir en una sola palabra. ¿Cuál? Ama. Ama, el amor. Los creyentes pueden cumplir todas las exigencias de la ley mosaica si aman a los demás. Y esa es la única deuda que dice Pablo aquí que debemos de tener, porque esa deuda sí no va a acabar, el amor para con todos los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esas son las palabras, como decía, que el Señor Jesús cita en Mateo 22, 36 al 40. Nuestro amor es la verdadera medida de nuestra obediencia a Dios. Y ya llegando la última parte del bosquejo, entonces dice, obedeciendo al llamado. Entonces ya vemos la relación entre las autoridades, entre la autoridad de Dios y nuestros deberes. Y la segunda parte que vimos es el amor, el mandato de Dios. Obedeciendo al llamado, versículos 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Esto parece un poema, ¿no? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. Ojo aquí con los verbos imperativos. Desechemos, vistámonos las armas de la luz. Andemos, versículo 13, como el de día, honestamente, no en glotonerías,
y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No sabemos el día y la hora en que el Señor Jesús va a volver, y eso lo sabemos, ¿cierto? Tampoco Pablo lo sabía, y esto no es lo que quería hacer ahí, no es lo que quería decir en este pasaje. La Biblia nos anima a vivir cada día conscientes, teniendo el conocimiento, porque nosotros sabemos y entendemos que el Señor Jesucristo pronto volverá. Nosotros tenemos el conocimiento, lo sabemos. El que no tiene a Cristo, no lo tiene, porque vive como, sí, vive todos los días como el último día, pero sin una esperanza. La Biblia nos dice y nos hace conscientes de estar preparados porque el regreso del Señor Jesucristo es una realidad. Y Pablo nos anima a vivir a la luz de ese día, fervientemente, y a comportarnos, porque eso tiene que ver. Como creyentes tenemos que comportarnos como si Cristo pudiera regresar ahora, en cualquier momento. Aún estamos en el tiempo de la gracia, hermanos, y nosotros que conocemos la verdad, busquemos compartirlo. ¿Y cómo? Bueno, anunciando el Evangelio. Yo he escuchado que hace, no sé, tal vez 2 o 3 semanas ustedes salieron a evangelizar. ¿Sí? ¿Cómo corren las cosas, no? ¿No dan cuenta? ¿Sí? ¿Cómo supo? Congregándonos. Entonces, cuando nos congregamos, compartimos la comunión unos con otros, y lo que hicimos hoy. ¿Qué hicimos hoy? Compartir la cena. ¿Cierto? Dando testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno por medio de la obra de Cristo en la cruz. No es lo que nosotros estamos haciendo, hermano. Esto que estoy haciendo es el producto de lo que Cristo ha hecho en mí. Y lo que cada uno hacemos es lo que el Señor ha hecho en cada uno de ustedes. No nos glorifiquemos. La noche está avanzada y se acerca el día, y esto es una metáfora para decir que el Señor vuelve pronto. Debido a que conocemos el peligro de los tiempos, entonces anticipémonos pronto al pronto regreso de Jesús. Debemos ser más enérgicos, debemos ser más comprometidos a un caminar correcto con Dios, en lugar de un caminar, dice ahí que dormido. Ojo con esto, porque ustedes escucharon la frase que podemos estar de cuerpo presente, pero de mente ausente, y tenemos que cuidarnos de eso. No nos reunimos para decir, fue a la iglesia, o para que sea un número más grande. Nos reunimos para, como estábamos hablando ahora, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para el crecimiento, para anunciar las buenas nuevas. Para eso nos estamos reuniendo. Y es importante levantarnos del sueño. Podemos hacer muchas actividades como creyentes y estar dormidos para con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué significa estar dormidos para con Dios? Estar desconectados de Él. No tener una relación personal con Él y no estar viviendo de acuerdo a su voluntad, sino vivir tal vez una religiosidad. Puede significar que estemos ocupados con las cosas del mundo y hemos perdido de vista lo que es verdaderamente importante. Puede significar también que estamos viviendo de una manera automática, sin reflexionar sobre nuestra fe y sin buscar una relación más profunda con Dios. ¿Por qué es importante entonces levantarnos del sueño? Es importante porque nuestra fe y nuestra relación con Dios pueden verse afectadas si no estamos vigilantes y comprometidos. ¿Alguna vez dijiste, a mí me pasó, hermanos, recién también dije yo, es que hoy amanecí muy cansado, no voy a ir a la iglesia? Y a los 8 días, adivine qué pasó. Otra vez amanecí cansado.
y comienza a haber un enfriamiento. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso, porque no estamos vigilando nuestra relación con el Señor. ¿Por qué es importante levantarnos del sueño? Porque cuando estamos dormidos para con Dios podemos perder la oportunidad de crecer en nuestra fe y de vivir de acuerdo a su voluntad. Porque también nos permite renovar nuestra relación con Dios y buscar su guía y dirección y vivir de manera que refleje su amor, pero también su verdad. ¿Cómo podemos nosotros hablar de Dios si no tenemos un encuentro con Él? ¿Cómo podemos hablar de Cristo, de lo que ha hecho en nuestra vida, si no sabemos en dónde nació, por qué Él estuvo acá? Todo eso está aquí, en las Escrituras. Entonces, ¿cómo podemos levantarnos del sueño? Podemos levantarnos del sueño buscando una relación más profunda con Dios a través de, estamos hablando aquí ahorita, el hermano Raúl está diciendo, de la oración, de la lectura de la Biblia, de la comunión con otros, esto que estamos haciendo acá, el estudio de la palabra, la memorización de ella. Todos estos son disciplinas espirituales que son básicas, pero son importantes para la vida del creyente. ¿Y que debemos de hacer cada cuánto? A diario, todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. ¿Cada cuánto tú comes? ¿Cada mes? ¿2 meses tal vez? Estás vivo de milagro. Todos los días. Pero ¿cómo podemos levantarnos de ese sueño, de ese letargo que como que, uy, estoy tan cómodo en esta silla que no quiero levantarme? Así están. No, mentira. También podemos hacerlo reflexionando sobre nuestra fe y nuestra relación con Dios, buscando de vivir de acuerdo a su voluntad. Y crean una cosa, al levantarnos de ahí, vamos a experimentar lo que es el verdadero propósito por el cual nosotros estamos aquí. Vamos a experimentar el verdadero significado de nuestra vida y podemos vivir de una forma que glorifique a Dios y que honre a su Hijo Jesucristo. ¿No es eso maravilloso? Yo sé que ustedes lo entienden, porque eso es lo que vivimos a diario. Eso es lo que vivimos a diario. Entonces, si estás en esa situación, como de letargo, como que sí, uy, es que te invito a que haya un avivamiento en tu vida. Un avivamiento. Entonces, esa palabra avivamiento como que suena wow, o algo formidable, entonces que se levante aquí 500 personas y que no toca. Entonces, toca decirle a Andrés y al hermano Enrique que no, toca un local más grande porque es que hay un avivamiento. Pero ¿sabe qué pasa? Que el verdadero avivamiento comienza aquí, en lo personal, en lo más íntimo de tu corazón, de tu relación con Dios. Es ahí donde empieza. Hay un libro muy chévere, se lo recomiendo, se llama El Camino al Calvario, de Roy Heyson, y escribió lo siguiente. El verdadero significado de la palabra avivamiento es sencillamente una vida nueva en los corazones de la vida espiritual que ha menguado. No es una vida de esfuerzo propio o iniciada por uno mismo. No es la vida del hombre, sino de Dios. No es de nosotros, queridos. Es Dios trabajando en lo más interno de nosotros, de nuestro corazón. No es la vida del hombre, sino la de Dios. La vida de Jesús llenándonos y fluyendo a través de nosotros, la cual se manifiesta en un compañerismo y unión con quienes vivimos, sin nada que nos separe de Dios ni de los demás. Ese es el verdadero avivamiento. Dice ahí Pablo también, verbo imperativo: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. La ilustración
es de quitarse la ropa, pero para ponerse las de Cristo, no las nuestras otra vez, porque si no van a quedar igual. Esas son las nuevas ropas que tenemos que colocarnos. Dice Charles Spurgeon, dice, debemos desechar antes de que podamos vestir. Los harapos del pecado deben ser desechados si nos ponemos la túnica de Cristo. Debe desecharse el amor al pecado y debe haber una renuncia a las prácticas y a los hábitos del pecado. O de otra manera un hombre no puede ser cristiano. Será un intento en vano tratar de vestirse de religión como algún tipo de delantal por encima de los antiguos pecados. ¿Qué tal eso? No podemos taparlo. Las obras de las tinieblas que dice ahí son los deseos de la carne. Y créanme, son terribles. El Señor en estos 27 años que me ha permitido, en el 2018 hizo un llamado para estar en el grupo de ancianos de la iglesia. Y era una responsabilidad, y es una responsabilidad grande, porque no es la ley del hombre, es la ley del Señor. Y de pronto los que no están allí, no sé si solamente están Andrés y Enrique, pero el pecado es tremendo, hermanos, es devastador. Y como decía Pablo en el versículo 12, capítulo 12, versículo 1, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, tengan cuidado, andemos en la luz, no propiciemos, no hablamos nada que nos haga caer. Hermanos, el enemigo es muy sutil, es muy sutil. Y él vino para destruir, para robar y para matar, dijo el Señor Jesucristo. Tengamos cuidado con eso, porque he visto personas devastadas por el pecado, personas que servían con alegría, con gozo, y por un momento el pecado acabó con todo lo que había hecho a través de los años. Tengamos cuidado. Dice entonces, los deseos de la carne. Las palabras de Pablo nos advierten aquí y nos habla de desecharlas. Y las que nombra allí son glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias. Pero ¿sabes qué? En Gálatas 5:19 él sigue hablando de más. Dice, del 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, miren cuántas son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Son muchas. Estas no son apropiadas para los cristianos quienes han salido de la noche a disfrutar de la luz admirable que es en Cristo Jesús. El versículo 14 entonces dice que vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Vayamos un momentico ahí a Gálatas, que estábamos ahorita ahí, y Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Hermanos y amigos, la carne es muy atractiva y la carne es muy activa, pero debemos buscar son los frutos que produce nuestro caminar con Cristo a través de su Espíritu Santo. Y Pablo nos nombra aquí, ¿cuáles son estos frutos? Dice el 22, mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De esto es el que el Señor nos está llenando día a día. Y esto es lo que debemos estar buscando. Porque ¿sabe que contra tales cosas dice ahí? No hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, entonces, dice ahí, andemos también por el Espíritu. En conclusión, la autoridad la establece ¿quién? Dios. Salmos 22-28 dice, un pasaje más dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Eso no es de ahora, eso es de siempre. Dios es el que la ha colocado y Dios reina. Dios tiene el control de todas las cosas. Como Dios es la fuente de la verdadera autoridad, cualquiera que se resista a la autoridad que Dios instituye, ¿qué hace? Se opone, ¿no? Se opone a Dios. Los gobernantes que administran la autoridad de Dios no son motivo de temor para los que hacen el bien, pero si haces el mal, teme, porque te va a castigar. El amor es un mandato y no hacer mal al prójimo. Y por último, hay una urgencia de vivir en la luz de Cristo, pues Él pronto volverá. Hermanos, gracias por este tiempo, gracias por permitirme compartir esto que el Señor colocó también en mi corazón. Y recordemos que Dios tiene el control y lo sigue teniendo, y Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Vive como el Señor Jesús anduvo. No busquemos nosotros justificar, porque la justificación por el pecado ya está en Cristo. Y si de pronto hoy es la primera vez que vienes, hay una justificación por tu pecado, sea el que sea, y es que Cristo pagó por eso en la cruz, y Él vino para darte vida, y vida en abundancia. Y cuando estemos enfrente de las autoridades, cuesta, pero recuerda que como las debemos mirar es con el estándar que Dios ha colocado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor del cielo, por tu palabra, y gracias por aclararnos tantas cosas, Señor, que de pronto para nosotros, Señor, no las entendíamos y que vivíamos conforme a lo que nosotros pensamos. Pero entendemos, Señor, que tú has colocado toda autoridad, Señor, y que tú reinas y que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias te damos, Señor, por este pasaje que hoy estudiamos y que vemos, Señor, que tú quieres que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Y todo esto para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos y damos gracias. Amén.